Buenas noches, les doy la bienvenida en nombre del Centro de Estudios Japoneses y de la Cátedra Jaica, Universidad Nacional de La Plata, a este nuevo encuentro de la ciclo de conferencias 2024, perdón, de la Cátedra Jaica. En esta oportunidad contamos con la presencia de la doctora Marian Moya, eh, fundadora, docente investigadora del Núcleo de Estudios Japoneses de la Universidad de San Martín. La disertación del día de hoy tiene como título UNESCO y Japón en la preservación y salvaguardia del patrimonio cultural, la mirada antropológica en los aspectos jurídicos. ¿Sí? Sin más prólogo, le doy la palabra a María. Muchísimas gracias, María. No, bueno, muchas gracias, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a Cecilia Onaja, la Cátedra Jaica, la Universidad de La Plata, porque siempre me permiten participar en este espacio, que, bueno, que está bueno conservarlo porque es uno de los pocos espacios que tenemos por ahora para los estudios de Japón. Y bueno, la idea hoy es compartir con ustedes, ya voy a compartir pantalla, Cecilia. Este, A ver, tengo que hacer una movidita con eso. Eh, Perfecto, ¿Se se ve? ve muy bien, se ve muy bien, perfecto. Bueno, el tema es el que dijo Cecilia, el UNESCO y Japón en la preservación y salvaguardia del PCI, la mirada antropológica sobre los aspectos jurídicos. Bueno, ante todo quiero aclarar que yo no soy especialista en derecho, este, y soy, bueno, en el flyer habrán visto que quizás, que soy doctora en sociología, pero esto tiene que ver con algo de lo que vamos a hablar ahora. Digamos, cuál es el enfoque de la antropología en Japón, diferente al enfoque de la antropología en América Latina? Un poco diferente. Entonces, perdón que sea autorreferencial, pero me sirve el ejemplo. Cuando fui a Japón, no entré a un departamento de antropología, sino que el ministerio, las autoridades de la universidad me hicieron entrar al departamento de sociología. Y ahora voy a explicar por qué. Pero yo nunca dejé de trabajar en temas desde la antropología. Bueno, vamos a empezar, sí, podemos tener un rato también para discutir el tema. Los temas que vamos a ver hoy rápidamente, porque hay algunas cosas que no las voy a repetir, porque esta charla es como la continuación de las charlas anteriores que pude dar en este espacio, también en relación con respecto de la relación de UNESCO-Japón, pero en un caso era focalizando en el tema del desarrollo y en cultura y cooperación internacional. En realidad, los marcos jurídicos tienen que ver con todas estas otras dimensiones de las que hablamos antes, porque cuando hay, digamos, políticas, planes, proyectos de desarrollo, es muy importante la dimensión jurídica, los marcos legales apropiados para este tipo de proyectos, porque se necesita que, sobre todo, que las personas que participan en los proyectos, también el medio ambiente, por supuesto, y otras cuestiones, tengan que estar contempladas en la legislación. Con respecto a las personas, sobre todo lo que se llaman los beneficiarios, por ejemplo, del desarrollo, que es un concepto que podríamos discutir mucho, pero tienen que estar protegidos por la ley. Entonces son todos temas que se intersectan, los que estamos tratando. Y hoy vamos a ir específicamente a poner el foco en los temas jurídicos. Voy a explicar muy brevemente qué es la antropología jurídica, después hacer un repaso sobre esta relación Japón-UNESCO muy rápida. La ley está entre comillas porque es justamente la ley sobre la que vamos a hablar hoy específicamente, que es la Ley de Protección de Bienes Culturales de Japón, y el PCI es Patrimonio Cultural Inmaterial. La clasificación de los bienes culturales intangibles, que es una categoría original de Japón. Voy a explicar un muy rápido ejemplo de las medidas de salvaguardia del Bunraku y después unas reflexiones finales. Perdón. Bueno, primero este tema de la diferencia del abordaje antropológico en Japón y en Argentina.
En Japón, en general, digamos, los dos enfoques son aceptables, pero lo interesante sería poder unirlos, ¿no? En Japón hay una suerte de folclorización de la antropología. Esto viene, bueno, del concepto de folclore, que es un concepto antropológico. Folk, que significa pueblo, y lore, que significa saberes tradicionales, serían los saberes tradicionales del pueblo, y toma como unidad de análisis la comunidad, digamos, comunidades pequeñas que eran antes asimiladas a lo que serían las sociedades no occidentales o sociedades rurales, y sobre esas sociedades lo que se estudia desde el folclore son bueno, las tradiciones orales, las artesanías, los rituales, las fiestas populares, todas estas manifestaciones culturales que son las que después toma el patrimonio inmaterial. Por eso digo, está vinculada a este enfoque de la antropología en Japón con lo que vamos a hablar hoy. Y con los conceptos de UNESCO también. UNESCO tiene una mirada muy parecida sobre los temas culturales, parecida a la de Japón. No es casualidad, ahora vamos a ver por qué. Y en Argentina, por el contrario, hubo una sociologización de la antropología desde la década del 60, por especialmente la influencia del estructuralismo francés, también del marxismo, y un poco de la antropología inglesa, que es más social que la antropología de Estados Unidos, que es más culturalista. Bueno, enfoca más no solamente en las sociedades no occidentales, sino también en las sociedades urbanas, en lo que a veces se usa el concepto de subcultura. Todos los conceptos que yo estoy mencionando son problematizables. Y sobre todo desde la antropología. La antropología es muy criticona, ¿no? Nos forman para criticar, para cuestionar, para problematizar. ¿Por qué salir? La antropología es la ciencia de la desnaturalización. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a desnaturalizar todo y, bueno, ese ejercicio lo implementamos constantemente. Entonces, todos los conceptos, y además los conceptos son construcciones históricas, entonces van cambiando, ¿no? Por eso también es válido hacer estos cuestionamientos. Bueno, ¿y por qué sociologización? Porque apunta a estudiar más las estructuras socioeconómicas en relación con la cultura. El concepto de clase social, por ejemplo, era muy importante en la antropología argentina, ¿no? O ahora también se usa muchos sectores populares, sectores sociales, se flexibilizó un poco la retórica de la antropología, pero lo interesante sería unir las dos perspectivas, ¿no? Esta mirada más folclorista y la mirada más sociológica, las dos. Porque lo que le falta a la mirada de la folclorización es la contextualización en la sociedad mayor de las situaciones socioculturales de estas sociedades más pequeñas. Bueno, ¿qué es la antropología del derecho? Acá también voy a hacerlo rápido, pero necesito hacer esta introducción sobre la antropología jurídica en general y en Japón en particular. La antropología jurídica o antropología del derecho es como una rama de la antropología sociocultural que tuvo mucho desarrollo en América Latina, pero en Japón no. Los mismos especialistas en antropología jurídica de Japón dicen que el tema es que Japón ha hecho siempre, justamente siguiendo esta línea de la folclorización de la antropología, y puso el foco en el derecho consuetudinario, es decir, en el derecho, en los usos y costumbres, lo que tiene que ver con la dimensión jurídica o legal de digamos, de las sociedades pequeñas, estas sociedades rurales o no occidentales, en el derecho que más tiene que ver con la vida cotidiana. Y este derecho consuetudinario se contrapone a lo que estos especialistas japoneses bien dicen que es el derecho estatal, ¿no? Lo que tiene que ver con la Constitución, los códigos penales, civiles, etc. Entonces, también lo que dicen es que el derecho consuetudinario, si bien es muy importante tenerlo en cuenta, no hay que separarlo del derecho estatal, porque siempre va a haber relaciones entre ambos tipos de derechos, y a veces entran en tensión estos derechos. Por ejemplo, hay rápidamente un caso de Argentina que fue bastante importante, incluso en los medios de comunicación, no sé si se acuerdan, hace unos años, hubo
un caso de una violación de un cacique de una comunidad indígena en el norte de Argentina, que violó a una nena de 8 años, 8 o 9 años. Por supuesto, la ley del Estado cayó sobre el cacique, y los argumentos que daban desde la propia comunidad, no todos, pero algunos que defendían al cacique, era que decía que esa práctica sexual estaba aceptada en la normativa consuetudinaria de ese pueblo. Esto generó una discusión enorme porque, bueno, ¿cuál es el derecho que debe hacerse valer? Y ahí está el problema, ¿no? Cuando a veces se usa la cultura o algunas cuestiones vinculadas con la cultura como justificación de cosas que no tienen que ver con la cultura. Entonces, eso es, y al contrario, a veces el derecho estatal usa el derecho consuetudinario para justificar lo injustificable, por intereses. Detrás de todas estas cuestiones hay siempre intereses que trascienden lo cultural, ¿no? En el caso contrario, otro juez en Argentina lo que hizo fue usar un argumento cultural cuando fue el caso de un juez muy conocido, cuando fue el caso de la situación de esclavitud en los talleres clandestinos, en los talleres textiles clandestinos, que, digamos, incorporaban a inmigrantes, sobre todo de Bolivia, para trabajar, y les quitaban los pasaportes, vivían en condiciones de hacinamiento, bueno, casi esclavitud o esclavitud. Entonces este juez, para preservar los intereses de las empresas que llevaban a cabo estas prácticas inaceptables, lo que dijo fue que en realidad estas personas de origen boliviano estaban acostumbradas a ese tipo de vida, o esas condiciones de vida, porque ellos venían por cuestiones ancestrales, digamos, viviendo de la misma manera en sus comunidades de origen, lo cual es un disparate. Pero digo, así como desde las comunidades puede haber argumentos absurdos, también puede haber desde los sectores oficiales, nacionales o del Estado, ¿no? Bueno, en segundo lugar, bueno, los inicios de la antropología jurídica son casi al mismo tiempo prácticamente que los inicios digamos, de la constitución de la antropología como ciencia. Y los abogados y los médicos fueron de los profesionales que más se interesaron en la antropología, porque muchos temas que aparecían en los estudios relacionados con estas sociedades no occidentales tenían que ver también con sus propios temas de investigación en sus sociedades, en la sociedad occidental. Por ejemplo, muchas instituciones sociales, ahí puse primitivas entre comillas porque es otro concepto espantoso que en realidad ya en antropología no se usa, pero para que ustedes entiendan de qué estoy hablando, y además porque en ese momento de la antropología sí se usaba ese concepto de sociedad primitiva, como el concepto de propiedad o posesión, ¿no? La posesión es colectiva, la propiedad es individual, de posesión, el matrimonio, la familia, desde familia, eran de interés para debates políticos jurídicos. De hecho, hay antropólogos muy famosos que eran también abogados. Uno es Morgan, no sé si lo conocen, Louis Morgan era un antropólogo de Estados Unidos, que fue además, inspiró muchos de los textos de Engels, ¿no? Sobre los textos de Morgan sobre los aspectos jurídicos de la familia en sociedades primitivas, después los recuperó Engels para llevar a cabo sus propios textos. Otro punto importante es que la ley siempre se elabora a partir de consensos, ¿no? Esto lo estamos viendo hoy en Argentina, por ejemplo, en la discusión de la ley de bases, esta ley de bases que propone el gobierno, y es es una construcción hegemónica. Quiere decir que las leyes, como todo producto histórico, como toda construcción histórica, son el resultado de un proceso de negociación, donde se ponen en juego distintos sectores que participan en esa negociación, ponen en juego sus propios intereses. ¿Por qué hegemónica? Porque, bueno, obviamente los sectores que tengan más poder, más peso, son los que van a generalmente influir o imponer de manera más sólida sus propios intereses sobre los demás sectores en ese proceso de negociación. Y son procesos dinámicos, porque las leyes cambian, no son naturales, la ley es una construcción histórica, por eso cambia, se transforma y es dinámica.
Con respecto a los derechos humanos voy a volver después porque es un punto importante para lo que vamos a ver de Japón y de UNESCO. Y eh, se puede silenciar, gracias. Por último, en este punto, los ejes de la discusión en la antropología jurídica, bueno, estos son tres entre otros, pero los que nos interesan para ver lo que viene ahora. Primero, que las distintas sociedades tienen sus propios sistemas normativos y cada sociedad tiene, digamos, es diferente a otras sociedades. Entonces, no podemos nosotros, desde nuestras lógicas occidentales, esto también lo digo entre comillas, porque Occidente es enorme y hay muchísima variabilidad dentro de Occidente u Oriente, ¿no? Pero bueno, lo digo así en términos generales, no podemos imponer nuestras propias categorías de manera mecánica sobre otras sociedades que tienen otros tipos de sistemas normativos. Segundo, todos los sistemas no son legales a la manera en que lo entendemos nosotros, ¿no? Muchas veces hay normas, muchas veces no, en todas las sociedades hay otro tipo de normas que tienen que ver con la religión, la política, la etiqueta, ¿no? Son otras normas que eso tiene más que ver con lo consuetudinario y también podemos considerarlo desde el punto de vista de la antropología jurídica. Y por último, y este tema sí es importante, este punto es importante y tiene que ver con cómo UNESCO elabora sus documentos jurídicos y los países también, cuando hay mucha variabilidad interna, los problemas de las definiciones y las decisiones judiciales, porque, por ejemplo, cuando se elaboraron las convenciones, y la convención del 2003, que es la que vamos a ver ahora, hubo mucha discusión entre los distintos países porque cada uno quería imponer sus definiciones a determinados conceptos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de justicia, todas las sociedades quieren tener justicia, pero justicia no significa lo mismo en todas las sociedades. Las definiciones son distintas. Por ejemplo, en el sistema esclavista, en la Roma antigua, que hubiera un amo y un esclavo estaba aceptado, era legal, era justo. En cambio, para nosotros pensar en esos términos no es justo, ¿no? O, por ejemplo, el sistema de castas. En la India es justo que haya personas que sean consideradas socialmente superiores y otras inferiores. Para nosotros eso no es justo. Entonces, eso es un punto muy importante en los procesos de negociación de estos documentos jurídicos que vamos a ver ahora. Bueno, esto es un par de imágenes. Esto tiene que ver con las sanciones, ¿no? También, así como cambian las definiciones y las decisiones, también cambian el tipo de sanciones en cada sociedad. Esto es un castigo en la era Edo. Pena de muerte, sí, ahora hay pena de muerte, pero no se hace así, se hace de otra manera, a través de otros procedimientos. Y además es un tema muy controvertido, ¿no? Por supuesto. Y esto es castigo en la época colonial, digamos, en distintos contextos históricos, los conceptos, las definiciones y las sanciones que se derivan de todos esos procesos son diferentes. Bueno, con respecto a los derechos humanos, acá quería detenerme un segundito, porque es un área de investigación importante en antropología jurídica, sobre todo en Latinoamérica, no en Japón, pero en Latinoamérica sí, justamente por las trayectorias de nuestros países en relación con este tema. Pero lo interesante es ver que en el sistema de Naciones Unidas, cuando hay vacíos legales, por ejemplo, en relación a los derechos indígenas, los derechos culturales, los derechos colectivos, todo lo que tenga que ver con derechos colectivos es muy debatido dentro de Naciones Unidas. Entonces, o la legislación patrimonial en general, que cuando es insuficiente, esos vacíos legales suelen llenarse recurriendo al instrumento jurídico de los derechos humanos. El problema es que no todos los países aceptan los derechos humanos porque sí. Esto, no sé, yo lo mencioné en las veces anteriores, no voy a repetir todo, pero lo único que voy a recordar de esas charlas es que los derechos humanos son derechos, a pesar de que son la Declaración de 1948 es la Declaración Universal de Derechos Humanos, es una universalización que hizo Occidente sobre los demás países. Son las lógicas de Occidente las que se impusieron en este proceso de negociación. Esa es la construcción de hegemonía, se impuso Occidente con sus lógicas,
Y entonces es una declaración que se la critica desde otros lugares del mundo como individualista, que responde a las lógicas del liberalismo, el liberalismo que hace foco en el individuo, ¿no? Las lógicas capitalistas, como bueno, la expresión socioeconómica del liberalismo, y es etnocéntrica, digamos, lo que está mostrando la declaración es un centrismo occidental. Entonces, desde varios países de Asia, por ejemplo China, Singapur, son muy críticos de los derechos humanos porque tienen una concepción más colectivista de la sociedad. ¿Y qué quiere decir esto? Los derechos humanos son individuales, son inalienables, todo lo que sabemos, pero son individuales. Lo que se protege es al individuo. En cambio, en los países colectivistas se protege al grupo. Y quiere decir que si hay que sacrificar a algún individuo por el bienestar del grupo, por la preservación del grupo, entonces eso es aceptable para otras lógicas eh, eh, socioculturales, digamos. En este sentido, cuando hay estos choques, cuando hay estas discrepancias, el enfoque antropológico sería muy apropiado. Los antropólogos tienen alguna injerencia en estas discusiones, en el sistema de Naciones Unidas, pero no mucha, ¿no? Siempre son en las discusiones participan más filósofos, economistas, bueno, profesionales de otras disciplinas, pero bueno, sería un aporte interesante que podría ser la antropología jurídica en estos espacios. Bueno, ya entramos a Japón y su participación en y con UNESCO. Ya habíamos visto las veces anteriores que Japón y UNESCO son socios que digamos que se benefician mutuamente. Por un lado, hay como una retroalimentación permanente entre Japón como nación y UNESCO como Estado transnacional, como dicen algunos, ¿no? Por un lado, habíamos visto la vez pasada que a Japón le vino muy bien la participación, tener un rol tan protagónico en UNESCO desde hace más de 70 años que existe esta sociedad. A Japón le vino muy bien para mejorar la imagen de Japón en el exterior después de la Segunda Guerra, porque Japón era catalogado como un país belicoso. Eso ya, bueno, en la discusión sobre la Constitución, el artículo 9 de la Constitución actual queda muy claro, por cómo la Constitución de posguerra apuntó especialmente hacia esa característica de Japón, a que Japón no tenía la obligación de ser un país pacífico. Entonces, como no podía recurrir más al poder duro, ¿no? Optó, me parece de manera bastante inteligente, por el poder blando, el soft power, o la diplomacia cultural. Entonces, en este sentido, esto ya lo hablé la vez pasada, así que no lo voy a volver a decir, pero UNESCO significó esta ventaja para Japón. A su vez, Japón tenía una gran trayectoria en temas patrimoniales, ahora lo vamos a ver, desde la década del 50, y desde mucho antes también, porque hubo otros antecedentes. Entonces, toda esa experiencia que había recogido Japón durante tantos años, desde finales del siglo XIX, en realidad, la puso al servicio de UNESCO para que también desde UNESCO se proyectara al resto del mundo, como vamos a ver ahora. ¿Voy bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, acá tenemos la distinción entre patrimonio mundial y patrimonio inmaterial. Bueno, el patrimonio en primer lugar, ya lo había mencionado, pero rápidamente voy a recordar que es la herencia cultural de una comunidad, en el caso del patrimonio inmaterial, o de una nación, en el caso del patrimonio material, legada a las siguientes generaciones, ¿no? La diferencia es que el patrimonio material en realidad le sirve a los estados. El patrimonio material también se llama patrimonio construido, son los grandes edificios o los importantes sitios arqueológicos que el Estado quiere resaltar como materializaciones de la identidad nacional. De alguna manera, los estados, al poner en valor estas construcciones, está mostrando al resto del mundo, de alguna manera, su solidez como Estado-nación, ¿no? Por otro lado, sin embargo, el patrimonio inmaterial es de las comunidades. Ya, a pesar de que los estados son los que tienen que hacer las presentaciones ante UNESCO para las declaratorias
del patrimonio cultural inmaterial, el Estado no puede decidir qué es patrimonio inmaterial. Son las propias comunidades las que tienen, en teoría, las que tienen que proponer su propio patrimonio como candidato para, ya sea para declaratorias municipales, provinciales, nacionales o transnacionales en el caso de UNESCO. Todos los niveles del Estado, cuando digo Estado son todos los niveles del Estado, ¿no? Bueno, las convenciones y todos los países que firman y ratifican las convenciones están obligados a cumplirlas. Pero UNESCO o cualquier otro organismo dentro del sistema de Naciones Unidas que también tenga convenciones no puede interferir en la soberanía nacional de los países. Y acá a veces se producen algunas, también otras tensiones, porque, por ejemplo, bueno, ahora voy a volver a los ejemplos así. Hago una buena gestión del tiempo, si no me voy a quedar sin tiempo. Ahora vuelvo con algunos ejemplos en este sentido. Y después tenemos la Convención de Patrimonio Mundial, que es una convención de 1972, y quería que se quedaran con esta idea del valor universal excepcional. Solo puede ser patrimonializable, desde el punto de vista del patrimonio material, aquellos monumentos, edificios, sitios arqueológicos que tengan un valor universal excepcional. Quiere decir que sean importantes para todo el mundo. Esta es una característica que va a cambiar en el tema del patrimonio inmaterial. Bueno, la definición de patrimonio cultural inmaterial, ahora vuelvo, pero quería mencionar esto. Hay una situación que es bastante importante, que es que Japón hay dos convenciones que apuntan a la diversidad cultural. La Convención del 2003, que es la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que es en la que Japón puso toda su energía, y la Convención de 2005, que es la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Las dos convenciones apuntan a la protección de la diversidad cultural, pero en distintos sentidos y con distintos intereses por detrás. La Convención del 2005 garantiza a artistas, profesionales y actores de la cultura y ciudadanos a crear, producir y difundir y disfrutar de una amplia gama de bienes, servicios y actividades culturales. Esta es una convención, primero, que no habla de la diversidad de los grupos, sino habla de la diversidad de las expresiones culturales. ¿Sí? Como dice acá, la diversidad de las expresiones culturales, quiere decir de los objetos, de las cosas, los productos, no de los productores. En cambio, la Convención de 2003 tiene estos objetivos, que es salvaguardar el PCI, el patrimonio cultural inmaterial, garantizar el respeto por el PCI, sensibilizar en relación al PCI y fomentar la cooperación y la asistencia internacional. La Convención de 2003 sí apunta a los sujetos, no a los objetos, ¿no? También a los objetos, pero especialmente pone también mucho énfasis en las comunidades, que son hay varios conceptos en este sentido. A veces se dice portadoras de patrimonio, a mí ese concepto no me gusta, pero se usa. También productores de patrimonio, creadores de patrimonio, esos son un poco más, para mí son más apropiados. Pero bueno, haciendo esa salvedad, voy a seguir usando la retórica unesquiana, ¿no? Entonces, ¿por qué Japón impulsó tanto la Convención 2003 y no tanto la 2005? Porque la de 2005, en realidad, fue una iniciativa, sobre todo de Francia y de Canadá, ante el avance hegemónico de Estados Unidos en las industrias culturales. Las industrias culturales son del cine, de las grandes discográficas, etcétera, donde Estados Unidos tiene muchos intereses y una proyección enorme en el escenario internacional. Entonces Francia y Canadá, países también francófonos, bueno, fomentan esta convención para frenar un poco eso. En cambio, Japón tenía otros intereses. Y además Japón, de hecho, con relación a la Convención 2005, Japón y Argentina también fueron de los países que al principio no estaban a favor de que se promulgara una ley como esta, ¿no? Después sí, digamos, bueno, Argentina firmó y ratificó, pero a Japón le interesa la Convención 2003. Y ahora vamos a ver por qué. Tenía mucho más para dar también Japón en relación a la Convención 2003.
¿Por qué Japón priorizó la Convención 2003? Bueno, primero por la trayectoria de Japón desde 1950, que ahora lo vamos a ver, con la Ley de Protección de Bienes Culturales. Segundo, por estos esfuerzos de Japón para promover la Convención 2003. La Convención 2003 entra en vigencia durante, bueno, se elabora, digamos, se discute, se elabora, etcétera, todo ese proceso larguísimo, y entra en vigencia en el año 2003, y era el secretario, en todo este proceso en que se va gestando la convención, fue un impulso especialmente del secretario general de UNESCO, que era Matsura, un diplomático japonés, que puso mucha energía en que esto fuera, que todo este proceso fuera exitoso, ¿no? Otra vez, bueno, las críticas al centrismo occidental de la Convención del Patrimonio Mundial, es lo que hablábamos antes, esa convención que había impulsado Estados Unidos en 1972 para el patrimonio material, también es una, según Japón y otros países, sostienen que es una convención que está basada en principios occidentales, además, bueno, por eso es etnocéntrica, y también excluye a muchos países que no tienen patrimonio arquitectónico o patrimonio arqueológico muy importante. Quedaban afuera de esa convención, no tenían tanta monumentalidad para mostrar. Entonces, en ese sentido, la Convención 2013 es mucho más inclusiva, porque cualquier grupo social, cualquier comunidad de cualquier país, si tiene alguna manifestación cultural que considera patrimonio, la puede proponer para una candidatura de UNESCO. La candidatura me refiero a que pueda ser inscripta en lo que se llama la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial, que es el registro de UNESCO donde están estos elementos que, bueno, se evalúan como importantes, no importantes, sino que se evalúan como, digamos, que pueden ingresar si cumplen con los requisitos, esto que decía, ¿no? Que sean compatibles con los derechos humanos, que se orienten a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, por ejemplo, que estén en riesgo también, a veces se dice, o bajo amenazas de desaparición. Si cumplen con todas esas, y sobre todo que el propio grupo lo considere patrimonio inmaterial, si cumple estos requisitos ya puede ser presentado como candidato a ser inscrito en la lista representativa. En síntesis, la Convención 2005 tiene menos interés estratégico y bueno, y además hay una superposición de objetivos políticos, técnicos y también conceptuales, ¿no? Porque las dos tienen que ver con la 2005 y 2003, con la diversidad cultural. Bueno, esta es la definición de patrimonio cultural inmaterial, que esto ya lo vimos la vez pasada, la voy a pasar rápido. Ay, perdón. Estos sí, los ámbitos, también lo vimos, pero lo menciono rápidamente, son las tradiciones, el patrimonio cultural inmaterial, son las tradiciones y expresiones orales, las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y las fiestas populares, ¿no? Actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza del universo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, entre muchos otros ejemplos, ¿no? Pero con las plantas medicinales, que es conocimiento local, conocimiento ancestral, que eso trae muchos problemas, ahora vamos a ver desde el punto de vista jurídico, y las técnicas artesanales tradicionales, ¿no? Bueno, el PCI se transmite de generación en generación, es recreado constantemente, tiene que ver con un sentimiento de identidad para el grupo, respeta la diversidad cultural, es compatible con los derechos humanos, porque hay ciertas manifestaciones culturales que no pueden ser patrimonializada, por ejemplo, la mutilación genital femenina, ¿no? Entonces, eso no es compatible con los derechos humanos. Entonces, nunca va a poder ser, nunca podría ser esa práctica patrimonializada. También se incorporó los derechos de los animales. Y, por ejemplo, España quería patrimonializar la tauromaquia, y para UNESCO no, porque está en contra de los derechos de los animales. Otro ejemplo de los derechos de los animales son las riñas de gallos, ¿no? Que tampoco podrían ser patrimonializadas. A pesar de que tienen procesos muy complejos, las riñas de gallos, de entrenamiento de los gallos, muchas connotaciones identitarias para los grupos que la practican, cuestiones de género, es un universo muy interesante, pero no es compatible con los derechos de los animales. Bueno, y por último, cumple con los imperativos del desarrollo sostenible, que es lo que ya hemos visto.
Bueno, ¿cuáles son las fallas jurídicas de la Convención 2003? Acá empezamos a entrar ya en la última parte o digamos, la parte, no, la última no, sino la parte más específicamente vinculada con lo jurídico. Primero que la Convención 2003, la Convención de Patrimonio Inmaterial, no tiene en cuenta los derechos de los pueblos indígenas. No aparece, en la Convención 2005 hay una mención al pasar, pero en la 2003 no, y tampoco resuelve el problema de la propiedad intelectual. Ya el concepto de propiedad intelectual es complicado, porque propiedad es, como veíamos antes, es uno de los conceptos que tienen que ver con, bueno, vinculado con la propiedad privada, con las lógicas también individuales, la propiedad es individual. En el caso del patrimonio inmaterial hablamos de grupos, de colectivos. Entonces, y el tema es, si yo me guío por el derecho de propiedad intelectual, ¿a qué miembro del grupo designo como depositario o de ese derecho? ¿No? Las lógicas chocan, las lógicas no son compatibles. Entonces, ese es un problema importante, porque tampoco se resuelve no hubo posibilidad de incorporar derechos colectivos por estas discusiones que hay no solamente en UNESCO, sino dentro del propio sistema de Naciones Unidas, ¿no? Entonces lo que hicieron quienes participaron en la elaboración de la Convención 2003 fue decir que en realidad es incumbencia de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Cuando hay un problema de este tipo hay que ir a la OMPI, no a UNESCO. Otra vez, por ejemplo, el problema de la comercialización del patrimonio y de las patentes. Cuando hablamos recién de las plantas medicinales, el problema enorme que hay es que ese conocimiento local es apropiado por ejemplo, los grandes laboratorios, que toman ese conocimiento y lo patentan en su propio beneficio. Está el protocolo de Nagoya, hay algunos cursos jurídicos, pero no terminan de resolver el problema, ¿no? Entonces, los beneficios dejan de ser para el grupo, que es portador de ese conocimiento, de ese patrimonio, y los beneficios comerciales los tienen los grandes laboratorios, por ejemplo, ¿no? Otro también es el mundo de la moda, ¿no? Hay muchos diseños, incluso en Argentina hay algunos casos, por ejemplo, de artesanía textil, que son también apropiados por diseñadores, algunos muy importantes y reconocidos de acá, que no los voy a nombrar ahora, pero que sí, que hay como una expoliación eh, de estas creaciones de los grupos locales, ¿no? Entonces, para resumir, el tema problemático con la OMPI es, primero, que este patrimonio inmaterial, estos elementos o estas expresiones culturales del patrimonio inmaterial, no pueden ser novedad. Estos son requisitos que pone la OMPI para poder eh, llevar a cabo estos procesos de patentes, marcas, etc. No es novedad, claro, el patrimonio se hereda y se lega a las generaciones siguientes, se transmite de generación en generación, entonces novedoso no es. Por otro lado, es propiedad intelectual individual, lo que decía recién, ¿no? De que no se puede designar un solo individuo como dueño de ese patrimonio. Y tercero, los límites temporales. Otro requisito es que cuando se termina la patente digamos, cuando se termina el tiempo que establece la OMPI para ser beneficiario de ese derecho, ese derecho pasa a ser de dominio público. Ese derecho no, ese elemento, esa manifestación, ese producto, mejor dicho, pasa a ser de dominio público. El patrimonio no puede ser de dominio público, sobre todo el patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial es de las comunidades. ¿Se entiende esto? Porque este punto es muy importante en relación con este tema. Bueno, ¿por qué, acá esto lo voy a hacer rápidamente, por qué tuvo un rol tan protagónico Japón en el campo del patrimonio inmaterial a nivel mundial? Primero por la trayectoria de Japón. Japón desde 1871 hasta fines del siglo XIX llevó a cabo una serie de encuestas sobre la situación de templos y santuarios porque estaban deteriorándose. Y esto fue una preocupación de Estado. Entonces se empezaron a dar subvenciones a los templos. En 1897 había subvenciones a 530 templos y santuarios, pero no era suficiente para preservar ese patrimonio. Entonces, en 1897 se promulga una ley
para la preservación de templos y santuarios. Digamos, una ley es mucho más importante que tomar medidas sueltas, así como podrían ser las subvenciones, ¿no? Pero acá no entraba en juego el patrimonio cultural inmaterial. Recién después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón empieza a tener, justamente por la situación que llevó la guerra a ese país, una profunda transformación social y cambios en los estilos de vida, entonces a nivel del Estado comenzó a haber preocupación porque podían extinguirse las tradiciones vivas, el patrimonio inmaterial, ¿no? Que se dice vivo porque cambia constantemente, y bueno, esto podría cambiar en este contexto de posguerra. Entonces, bueno, en el 45 se funda UNESCO, en el 47 aparecen asociaciones voluntarias en Japón para cooperar, en distintos lugares de Japón para cooperar con UNESCO. En el 49 se incendia parte bueno, de los templos de Horyuji en Nara, y esto produce un gran impacto a nivel del Estado. Con todos estos antecedentes, en 1950 se promulga la ley. La pongo así porque en la bibliografía aparece así como la ley con mayúscula, que es la Ley de Protección de los Bienes Culturales. Y la novedad, acá sí lo interesante, es que introduce por primera vez la categoría de bienes culturales intangibles. Quiere decir que esta categoría es original de Japón. Se inventó en Japón. En 1952 se establece la Convención Nacional de la UNESCO, que sirve para, digamos, tratar todos los temas entre el gobierno japonés y UNESCO, que está formada por representantes del gobierno, científicos, etc. Y también una ley UNESCO para poder ordenar toda esta interacción entre UNESCO y Japón, y poder cumplir con los objetivos de UNESCO en Japón, ¿no? Como para ordenar todo este panorama. En 1954 se hace una enmienda a la ley, a esta ley de protección de los bienes culturales, y se incluye la categoría de bienes culturales importantes. Y acá este es un punto importante, valga la redundancia, porque ahora estos bienes culturales intangibles importantes tienen que tener un alto valor histórico para Japón. En este sentido, fíjense que esto es de 1954, la convención es de 2003, ¿no? Este punto sí se parece a la convención de 1972, la de Patrimonio Mundial, que era que solamente se pueden patrimonializar los edificios, monumentos, sitios arqueológicos que tienen alto valor para la humanidad, ¿no? En este caso es alto valor para Japón, pero son bienes culturales intangibles. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos. Otra categoría que aparece es la de Tesoro Nacional Viviente. Esta también es de Japón. Después UNESCO la toma y después la deja UNESCO. UNESCO es Tesoro Humano Viviente, y tiene algunos problemas que marcan los mismos especialistas japoneses en estos temas, ¿no? Lo que dicen estos especialistas es que Tesoro Nacional Viviente, primero, es una declaratoria para un individuo, y sobre todo se resalta no al individuo en sí, sino a sus habilidades artesanales o artísticas especiales, ¿no? Son habilidades dentro de un grupo de artistas. El que se destaca por tener las habilidades más sofisticadas es el que es, digamos, distinguido con esta declaratoria. Eso por un lado, como que es individual. Y lo segundo es que, de alguna manera, otra de las críticas es que se cosifica a la persona, ¿no? Decirle tesoro viviente es de alguna manera una reificación del sujeto, ¿no? Y otro problema más que hay es que cuando la persona fallece, esa designación ya no tiene más vigencia, se pierde. Entonces, con el envejecimiento de la población de Japón, se han perdido muchas de estas declaratorias, ¿no? Hay artesanos y artistas muy viejitos que se llevan con ellos se pierde la habilidad de la que estamos hablando, ¿no? Y la persona, por supuesto. Bueno, en 1975 se produce otra enmienda en la Ley de Protección de los Bienes Culturales,
Y aparece la certificación no solamente del individuo, sino también como el grupo, como poseedor de un bien cultural intangible. Acá hay la inspiración para la Convención de 2003. Y también, esto es muy interesante, se introduce otra categoría, además de los bienes culturales intangibles, importantes, que es la de bienes culturales intangibles populares. Y esta es una definición, perdón, una categoría que se acerca más a la de patrimonio cultural inmaterial, que pone el foco en las comunidades, digamos, entre comillas, gente común, ¿no? No tiene que ser un artista con una habilidad sofisticada, sino que cualquier persona que pertenezca a un grupo, sea miembro del grupo, de hecho el foco es el grupo, en tanto, bueno, en la Convención de 2003 sería la comunidad, por ejemplo, participan en una fiesta popular o en un determinado ritual, bueno, están contemplados en esta categoría de la ley. Hay algunas cuestiones de traducción, ¿no? Algunas veces la palabra que se usa en esta parte, en esta enmienda de la ley, es dantai, que sería grupo, y no es exactamente lo mismo que comunidad, pero bueno, sobre todo con el japonés, hay muchas de estas dificultades en la traducción, ¿no? O en la definición de los conceptos, en realidad. Bueno, ya estamos... sí, tengo unos minutos más. Igual ya estamos llegando al final. Bueno, hay tres categorías dentro de la ley, entonces, esto es para ordenar un poco lo que veníamos diciendo. La de bienes culturales intangibles importantes, bueno, acá se incluye el teatro, la música, las técnicas artesanales y otros productos culturales, pero no es cualquier teatro. Ahora vamos a ver, ¿no? ¿Qué teatro es? Otra de las críticas que hacen los especialistas en estos temas, yo estoy hablando desde los japoneses, después les pongo la bibliografía al final, quería ver cuál era la perspectiva desde Japón, no las críticas desde afuera. Y lo que dicen los especialistas japoneses también es que es como una categoría muy elitista, porque solamente entra un tipo de teatro, por ejemplo el teatro no, el teatro kabuki, el bunraku, entonces no cualquiera puede pertenecer a ese tipo de prácticas culturales, ¿no? Tiene que tener un alto valor histórico o artístico para Japón, esta similitud con la Convención de 1972, la de Patrimonio Material, bueno, habilidades específicas sofisticadas, y los que son distinguidos son profesionales o grupos certificados como poseedores o portadores o creadores. La segunda categoría es bienes culturales intangibles populares. Esto tiene más que ver con los modos y costumbres de los japoneses, bueno, con todas estas áreas, alimentación, vestimenta, vivienda, rituales, etc. Fiestas populares, eso es muy importante, que tiene más que ver con el modo de vida de los japoneses, con la cotidianeidad de la vida en Japón. Y acá aparece lo que decía antes, ¿no? El concepto de comunidad asociado con Dantai, pero ahí hay algunos problemas que no voy a especificar ahora porque me quedo sin tiempo. Y otra categoría que se incluye, esta es interesante, que es la de técnicas de conservación de bienes culturales. El requisito, así como en el primero, el requisito era el alto valor histórico o artístico, en esta es la indispensabilidad para la conservación de bienes culturales vinculados con las categorías anteriores. Por ejemplo, en el bunraku, ahora vamos a ver un ejemplo rápidamente, pero la cabeza de la marioneta, el bunraku es el teatro de marionetas, la cabeza de la marioneta tiene que ser tratada después de cada función porque se deteriora mucho. Entonces, digamos, que se contemple las técnicas de conservación de los bienes culturales tiene que ver con ese tipo de requerimientos, ¿no? No solamente el aspecto inmaterial, sino también el material de lo inmaterial. Esto también es importante porque lo material y lo inmaterial no se pueden separar. Digamos, no puede haber patrimonio inmaterial si no hay un sustrato material. Por ejemplo, si vemos una danza, si no hubiera cuerpos de los bailarines no podría haber danza. El cuerpo es material. En el caso de las marionetas, del teatro de marionetas, sí, el arte es intangible, pero el soporte material es imprescindible, ¿no? Y si ustedes lo piensan también en el patrimonio material, es importante la intangibilidad, lo inmaterial, porque en los distintos momentos históricos hay distintos usos sociales, ¿no? Se le atribuyen distintos sentidos. Por ejemplo, las pirámides de Egipto
en el momento en que fueron construidas, se construyeron como sitios funerarios, ¿no? Por ejemplo. Hoy son sitios turísticos. El uso social de ese mismo sitio material cambia, y eso es intangible, simbólico. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y esto se llama integralidad del patrimonio. Es un concepto que quiere decir que no puede haber patrimonio material sin un sustento, un soporte material, ni tampoco puede haber un patrimonio material sin un soporte simbólico o intangible. Bueno, y después la categoría de Tesoro Nacional Viviente, acá hay un ejemplo. Esta es una artista textil de Okinawa, que fue también distinguida como Tesoro Nacional Viviente, ¿no? Ejemplos de bienes culturales intangibles importantes, bueno, acá está el Teatro No-Gaku, el Bunraku, el Kabuki y Kumiodori. Bueno, el Kumiodori es una danza teatral de Okinawa, que fue patrimonializada por UNESCO. Japón tiene muchos elementos. Elementos son las manifestaciones culturales, ¿no? Elementos es el concepto que se usa en la Convención de 2003. Japón tiene muchos elementos inscriptos, más de 20, China, Japón, bueno, India tiene muchos elementos, Argentina tiene muy poquitos. Eh, Argentina no le da mucha importancia a este tema, pero bueno, Argentina es otro caso para hablar 1000 horas. Pero lo interesante es que todos estos elementos están también reconocidos por UNESCO, ¿no? Por último, el tema de los inventarios. A ver, ¿cómo se hace la salvaguarda, o salvaguardia, mejor dicho, de estos elementos? Bueno, para garantizar la salvaguardia hay que tomar medidas. Eso también tiene que estar en la presentación de las candidaturas de elementos a patrimonializar ante el Estado o ante UNESCO. Lo de los inventarios son instrumentos metodológicos para poder registrar el PCI. Instrumentos metodológicos son, por ejemplo, fichas, videos, grabaciones de audio. También ahora hay aplicaciones, todo lo que tiene que ver con lo digital también se incorpora como recursos metodológicos para hacer estos registros, y se detallan muy minuciosamente todas las características que tiene ese elemento, ¿no? ¿Para qué sirve? Para identificar, documentar y visibilizar el patrimonio o el bien cultural intangible en el caso de la ley japonesa, ¿no? Tienes una medida de salvaguardia porque todo eso se puede archivar y se puede consultar también después. Y en Japón, esto que dice multicapa tiene que ver con que todos los niveles del Estado pueden patrimonializar, desde los gobiernos locales, como las municipalidades, pasando por los prefecturales, hasta el Estado Nacional. Pero una vez que llegan al Estado Nacional, que un elemento se inscribe en los registros nacionales, dentro de esta ley de protección de bienes culturales, las ordenanzas o las declaratorias que pasaron por los niveles menores del Estado ya no tienen vigencia. En Argentina no, en Argentina también el procedimiento es parecido, pero no pierden vigencia las ordenanzas, las declaratorias, etc. Entonces, lo que me interesa destacar acá es que esta idea del inventario también proviene de la Ley de Protección de Bienes Culturales de Japón, ¿no? Y que después la retoma UNESCO. Y ahora es uno de los aspectos más importantes que exige la Convención de 2003 a los países que la firmaron y ratificaron. Bueno, rápidamente, ya para terminar, tenemos Bunraku, el teatro de marionetas, como un ejemplo de salvaguardia dentro de lo que estipula la ley de 1950, ¿no? El Bunraku está dentro de la categoría de artes escénicas tradicionales como un bien cultural intangible importante, ¿no? Quiere decir que tiene valor histórico y cultural importante para Japón. La unidad mínima de este teatro de marionetas son 3 titiriteros, porque entre los 3 manejan un solo títere o una sola marioneta, un narrador que es el que va haciendo las voces, un narrador solo, si hay más marionetas, hace las voces de todas las marionetas y va cambiando los tonos de voz, las inflexiones, etcétera, para distinguir los personajes, y un intérprete de shamisen.
Es una práctica que, bueno, viene del siglo XVII, en Kansai surge, y está en peligro desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Desde ahí ya Japón empieza a tomar conciencia de que puede extinguirse este teatro de marionetas. Por eso en 1955 ya se declara como bien cultural intangible importante, pero todavía seguía en peligro de extinción. En 1963, en Kansai, se crea la Asociación Bunraku. Todos los miembros que pertenecen a la comunidad Bunraku están inscritos en esta asociación, participan de esta asociación. Sin embargo, tampoco fue suficiente como medida de salvaguardia. Entonces, en 1972 se toma una medida de salvaguardia concreta, que es un programa de entrenamiento para nuevos artistas. ¿En qué consiste el programa? El programa consiste en incorporar a jóvenes para que se formen digamos, como artistas de bunraku, en las tres áreas, ¿no? Como titiriteros, como narradores o como intérpretes. Por supuesto que el que lleva más tiempo es la de manejar las marionetas. Los titiriteros lleva como 20 años la formación, hasta que ese aprendiz, digamos, pueda llegar a estar en el escenario manejando una marioneta, porque es como el entrenamiento es por partes, ¿no? Primero se entrena el manejo de de un brazo, después del otro, después de la cabeza, y lleva como esos 20 años. Pero lo interesante es que hay condiciones para entrar a este programa. Hay que ser hombre y tener entre 15 y 23 años. Los formadores son artistas profesionales reconocidos, muy reconocidos. ¿Y por qué funcionó esta medida de salvaguardia? Primero, cuando recién entran los candidatos que son aceptados, entran al programa, empiezan a formarse, pero después de unos meses, creo que son 8 meses, tienen que pasar un test, y si pasan ese test, reciben una beca a partir de la cual pueden, digamos, no tener preocupación por sostenerse económicamente mientras sigue su formación como artista. Y por otro lado, eso fue uno de los puntos importantes. Y el otro punto importante es que muchos jóvenes, y esto es un problema en general del patrimonio inmaterial, ya no tienen mucho interés en lo tradicional, porque hay otros tipos de música o de arte o prácticas culturales que son más seductoras y provienen de lo moderno, ¿no? Música más actual, también justamente de las industrias culturales de las que hablábamos antes. Entonces, este programa garantizó que los jóvenes no perdieran interés en este tipo en el teatro de marionetas en este caso. Entonces fue digamos, beneficioso para la protección y salvaguardia del bunraku. Fue una propuesta exitosa. Por último, bueno, unas reflexiones finales, es como para hacer una síntesis. Un poco ya lo hablamos, pero es hacer un punteo para cerrar. Japón y la Convención 2003 pueden compararse Estados Unidos y la Convención del 72, ¿no? El compromiso de cada país con esas convenciones. Japón le sirvió como también una herramienta para su diplomacia cultural y para cambiar su imagen en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta sociedad con Japón. Bueno, en segundo lugar, las críticas de Japón a esa convención de 1972 y la convención de 2005, que eso ya lo expliqué. Y esto también, además de las críticas que son válidas, también tiene que ver con el posicionamiento estratégico de Japón en el campo de la cultura. Japón no necesitó competir con nadie, porque Japón ya tenía toda esta trayectoria en el campo de los bienes culturales intangibles, entonces no había quien le disputara ese lugar de protagonismo que tuvo Japón desde la década del 50 en estos temas, ¿no? Los conceptos de patrimonio cultural inmaterial, salvaguardia, protección de los bienes culturales, surgieron en Japón, fueron originados en Japón, y Japón los proyectó hacia el mundo a través de UNESCO. Y la metodología, también no solo los conceptos, sino también la metodología de los inventarios, y todo esto se convirtió en una herramienta política, social, económica, jurídica y cultural muy importante para muchos pueblos, grupos, comunidades que estaban excluidas de las convenciones anteriores. Entonces,
Y muchas veces, por ejemplo, los pueblos indígenas muchas veces no son reconocidos por el Estado, otras minorías, ¿no? Pero no son reconocidos por el Estado, y a través de la visibilización y el reconocimiento del patrimonio, después pueden plantear otro tipo, no solo reivindicaciones de carácter cultural, sino también social, económico, digamos, que tienen otra posición frente al Estado. Entonces es un recurso muy importante que trasciende lo meramente cultural. Por eso es importante la protección legal en todos estos procesos, ¿no? Que haya buenas leyes que protejan a estos grupos, y que las cosas, y que bueno, todos estos procesos puedan ser claros, y sistematizados y ordenados por las leyes. Y por último, esto ya en relación con la antropología, la Convención del 2003 y la legislación patrimonial podrían ser nichos de oportunidad muy importantes, son de hecho, pero no todos los antropólogos están convencidos, o no sé, para que la antropología realice aportes. Digamos, la antropología puede actuar como en este diálogo intercultural que estábamos hablando, cuando se generan estas tensiones, estos conflictos en los procesos de negociación para imponer las propias definiciones, los propios conceptos, como una suerte de traducción cultural, ¿no? Para entenderse mejor en estas situaciones, y evitar tensiones evitables. Así que bueno, estos son los textos. Este texto es interesante, el de Petrillo, que es el compilador. En realidad hay uno de los trabajos que es de un especialista japonés, este, lo tomé como base también para armar esta charla. Y bueno, pero no hay mucho más que esto desde Japón, ¿no? Estos que están acá son interesantes, pero bueno, y después hay otros textos que por supuesto usé, pero me pareció que estos eran los más representativos para ahora. Bueno, muchas gracias por Perfecto. escuchar, espero que se haya entendido, y Muchísimas gracias por la gracias. paciencia. No, A ver, una capacidad de síntesis importante eh, porque es de mucha información. Diste. Bueno, abro eh, la parte de preguntas y debate. Les invito a que levanten la mano, utilicen la, en reacción, creo que está, para participar y hacer preguntas al respecto. Me quedé pensando, ¿no? Bueno, esto de Dantai, ¿viste? Naturalmente salió de Japón, y creo que en el caso del Bunraku coincide perfectamente. O sea, no se trata de una comunidad, sino que es un grupo profesional que se dedica a determinado grupo de teatro. Entonces ahí se entiende, ¿no? Pero hay por ahí prácticas relativas a textiles, por ejemplo, alfarería, que tiene que ver con una región del Japón, un área, ahí sí sería vinculado al patrimonio de la comunidad, ¿no? Después el tema de los derechos y la transnacionalidad, cuando estos personas emigran y llevan técnicas, o el tema de la protección y derechos del uso. Después, bueno, obviamente, ¿no? Cuando se produce movimiento de población hay también nueva forma de interpretación, relectura y transformación, y ya no es el mismo patrimonio, ¿no? Pero bueno, esto se mezcla también con otra área que después vamos a ver, que es el tema de la propiedad intelectual, ¿no? De esto de que no hay registro por ahí, de cómo dirimir en caso de que haya conflicto, ¿no? Esto. O que alguien, por ejemplo, patente y corresponda en realidad la autoría de una comunidad, no, un grupo, ¿no? Son todos sí, temas. te puedo Adelante, yo después responder, te voy leyendo. agregar, porque, con respecto al concepto de comunidad, claro, en realidad las prácticas, por eso Japón está en condiciones de escribir sus elementos en la lista representativa de UNESCO, porque las listas, y cuando se presenta una candidatura de algún elemento a la lista, hay que llenar un expediente que es
muy meticuloso, de manera muy meticulosa hay que llenarlo. Y uno de los ítems que requiere, es un formulario, ¿no? Es la definición de la comunidad. Si Japón no tuviera esas comunidades, digamos, muchas veces se rechaza un expediente porque no se puede definir bien qué es la comunidad, cuál es la comunidad portadora de ese elemento, ¿no? Entonces, sí. Segundo, el tema de la transnacionalidad, bueno, eso es otro problema que tiene también el patrimonio, cuando se superpone el tema con las migraciones, ¿no? Eh, por ejemplo, acá en Argentina, me acuerdo, en algún momento se hizo un relevamiento en la ciudad de Buenos Aires, bueno, la ciudad de Buenos Aires en algún momento trabajó bastante bien el tema de patrimonio, después no, pero se hizo un relevamiento de patrimonio inmaterial y, y generalmente se miraba hacia el norte de la ciudad, pero no al sur. Cuando se empezó a mirar al sur, se descubrió, entre comillas, que había, por ejemplo, las comunidades bolivianas traían sus festividades populares, como de la Virgen de Urcupiña, la Virgen de Copacabana, y eran multitudinarias y estaban invisibilizadas. Y solo en el momento en que el gobierno de la ciudad, el Estado, empezó a ponerlas en valor, recién ahí muchos se enteraron de que existían, ¿no? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con los marcos jurídicos también. Si hubiera ley apropiada, si una ley apropiada que obligara a hacer estos relevamientos de estas manifestaciones culturales, en este caso de inmigrantes, pero también puede ser de poblaciones, de grupos locales, no pasaría esta invisibilización a la que se tiende con respecto a determinados grupos, ¿no? Bien, una pregunta, pero es un poco específica, pero dice, ¿existe alguna mención sobre el karate o el kobudo okinawense? Eh, la Se idea, pueden, sí, adelante, por sí, sí, favor. sí, no, no, dale, dale. No, no, porque vos mencionabas que para gestionar en UNESCO algún tipo de expresión o manifestación es muy complejo, pero toda esa documentación, por ejemplo, se puede consultar así en forma. Sí, Y uno puede averiguar más información sobre cuáles están registrados. sí, por eso, yo no me acuerdo todos los elementos tiene muchos elementos Japón inscriptos, eh, no recuerdo haber visto artes marciales, pero puede ser que estén, y eso se puede consultar en la página de UNESCO, por país. Salen todas las inscripciones de cada país, y no se puede acceder así, al expediente, creo que no lo suben el expediente, pero sí suben, bueno, porque se hacen como, cuando un elemento es inscripto, ya tiene su lugar en la página de UNESCO. Hay descripciones muy buenas del elemento, hay videos, hay imágenes, todo eso sí se accede online, accediendo al sector de patrimonio inmaterial dentro de la página de UNESCO, ¿no? Bien, hay una pregunta de Carlos Luna. Marta Nussbaum, junto con otros autores, propusieron ante la UNESCO un índice de sociedades con respecto a capacidades. ¿Qué tanto se apega o no a esto Japón? O sea, sociedades, se Eh, refiere a comunidades. No sé si Carlos Luna puede abrir su micrófono sí, y lo escucha. Pues no sé si. sí, porque no entiendo muy bien, quizás pueda En galería. un Carlos Luna está en poco la línea, si pregunta. puede abrir el micrófono y ampliar un poco su pregunta. Aquí está Carlos. Bueno, esperamos sino que se conecte. Eh, Ah, no le bueno, sirve el micrófono. sí. No, Ah, o puedo ampliarlo por el chat y seguimos leyendo. Mientras sí, tanto, por favor. mm, No, no, está todo bien, no, no. Todos tenemos problemas técnicos. Yo vivo con problemas técnicos en la computadora, así que sí, sí. de hecho, te estaba Bueno, diciendo que tengo cámara externa porque no me anda la cámara de la computadora. bien.
Bueno, no, sí, mientras, sí, en todo caso, amplían el chat la pregunta. ¿Alguien que tenga alguna otra interés o inquietud o comentario sobre este tema? Mm. Ay, Yo, bueno, yo voy tirando cosas mientras. yo Ah, pregunto. Sheila Alini. Buenas. Sí, Ay, adelante. Ah, Ah, sí, disculpen. Amalia, espera un poco. sí, 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 yo Eh, No, espero. no, disculpen, disculpen, pasa que no me anda muy bien, no sé si no espero, te no hay escuchamos, problema, obviamente. te escuchamos. Escucha, ¿Se escucha bien? Porque tengo un ruido de fondo, Te no sé si se escucha escucha bien. bien, bien, perfecto. ahora Ah, no. ahora se apagó. Ah, ahí Ahora está. sí, ahora sí. Por ahí me desvío un poco Bueno, del tema principal, pero esta idea de que la antropología de Japón está más basada en la idea del folclorismo, más próxima al folclorismo, ¿cómo ha ido cambiando esta idea? Bueno, en conexión con la idea de la protección del material, del patrimonio inmaterial, con respecto a la comunidad Ainu. Me gustaría ah, saber si hay algún avance, cómo es esa situación hoy por hoy, en la actualidad. eh, sí, hay, en general, dentro de Japón, por eso, la comunidad Ainu está estudiada porque es una comunidad, es la que se conoce como comunidad indígena de Japón, ¿no? También ahora, con todos los temas de diversidad que hay dentro de Japón, está cambiando el enfoque de la antropología, ¿no? Entonces, porque es inevitable tener en cuenta, digamos, muchas veces está esta idea que viene del Nihonjiron de Japón como una sociedad muy homogénea, pero ahora es insoslayable la diversidad dentro de Japón. Y hay muchos grupos como los Ainu, los okinawenses, los Burakumin, digamos que muchas veces quedan como, son invisibilizados porque se necesita mantener este discurso de la homogeneidad, ¿no? Entonces esto es una obligación de la antropología, trabajar sobre esta diversidad dentro de Japón, los inmigrantes dentro de Japón también, ¿no? La enorme aporte migratorio que hubo Japón en las últimas décadas, no se puede dejar de trabajar en antropología. Entonces, es como que la realidad te obliga a cambiar el enfoque. Lo mismo pasó en Argentina al revés, ¿no? Con la sociologización de la que yo hablaba antes, también la antropología tuvo que retomar sus objetivos eh, originales, ¿no? De trabajar, tal bien, no problematicemos el concepto de comunidad, pero no podemos decir que la pobreza es lo mismo que la realidad de los indígenas. Sí, se superpone la clase social con lo étnico, pero no es lo mismo conceptualmente. ¿Se entiende? Entonces, la realidad es como que te interpela constantemente para adaptarte a lo que, digamos, al contexto concreto, ¿no? Y, perdón, una consulta más. Y, no sé, con respecto a este tema, a la protección del patrimonio material, ¿hay algún avance o algún avance, por decirlo de alguna manera mal y pronto, con con las prácticas y los conocimientos Ainu? ¿Hay alguna propuesta estatal de Mira, preservación? No sé si decirlo así, sinceramente. en relación específicamente al patrimonio inmaterial, no sé, no tengo conocimiento, ¿no? En Japón, digo. Hay otro dato que les digo, que tal vez ahí sí podés encontrar información más específica sobre esto, hay un centro, lo que se llama un centro de categoría 2 de UNESCO en Japón, que es un centro para Asia y que trata específicamente para temas de patrimonio inmaterial. En Latinoamérica también hay un centro de categoría 2 que está en Cusco, que es también para patrimonio cultural inmaterial. Entonces, ahí sí también tienen artículos, material de archivo, información sobre muchas cosas, ¿no? Eventos, etcétera, en relación al patrimonio inmaterial de la región, ¿no? Y con respecto a los Ainu, yo lo que sí sé es que es un grupo que tiene un espíritu de lucha muy importante en Japón, ha llegado a participar del Estado con sus representantes, Ainu, y además
es uno de los grupos que hace marchas en Japón, ¿no? Por supuesto no el tipo de marchas que hacemos, que vemos acá en la ciudad de Buenos Aires, pero sí es muy fuerte en sus reivindicaciones frente al Estado japonés. Así que hay que ver eso, ¿no? Por eso, si podés fijarte ahí en los archivos del centro de categoría 2, porque también hay, quizás lo que no esté de UNESCO, en la página de UNESCO, porque no fue patrimonializado por UNESCO, sí podés encontrar lo que esté patrimonializado por los estados, ¿no? Por Japón, por China, etcétera, en el centro de categoría 2. Muchas gracias y muchas gracias por la charla. Por favor. Gracias a vos por las preguntas. Bien, no sé si Amalia tenías una pregunta, si hay alguien. No, ahí era saber sobre los Ainu, así que quedó contestado. Bien, Pero ahí perfecto. Carlos Luna amplió la pregunta Ah, en el chat. ¿podés leerlo, por favor? Sí, claro. Lo que dice que para tener un índice de desarrollo humano diferente a la producción económica convencional, la filósofa Marta Nussbaum, junto con otros autores, propone ante la UNESCO un índice con respecto a capacidades, como es la educación, tiempo libre, creatividad, cuidado de los padres, a los hijos. Mi pregunta es si Japón se apega a ese índice para mejoras en su sociedad y si estaría en sintonía con su promoción de los patrimonios culturales, materiales e inmateriales que se estuvieron mencionando. Gracias y espero me dé a entender con la pregunta y de nuevo una disculpa por la falta de micrófono. Bueno, no, gracias por la pregunta. Sí, este tema de los índices, de los indicadores, a ver, muchas de las formas que tiene UNESCO y los estados de medir eh, digamos, si la implementación de determinadas medidas tienen éxito, como en cualquier proyecto de desarrollo, es tratar de buscar variables e indicadores, ¿no? Estos índices de desarrollo humano digamos, que maneja UNESCO, en el caso del patrimonio inmaterial son difíciles de aplicar porque es difícil medir la cultura. Digamos, hay mucha discusión dentro de UNESCO para ver cómo se mide, cómo se evalúan, mejor dicho, las políticas, los planes, los proyectos vinculados con el PCI, cómo se evalúan cuando terminan estos proyectos, porque no es tan fácil de medir como en el caso de los proyectos que más tienen que ver con la economía. En realidad, todo este modelo que apunta a elaborar variables e indicadores o índices, ¿no? Dentro del campo de la cultura, son extrapolados de la economía, son lógicas de la economía que son muy difíciles de aplicar en el campo cultural. Porque, por ejemplo, ¿cómo se mide? ¿Cuáles eran los índices que mencionaban ahí? Amalia, si me lo podés, porque no puedo abrir los comentarios. Sí. Acá estaba hablando capacidades como es la educación, tiempo libre, creatividad, cuidado de los Claro. padres a los hijos, Por ejemplo, etc. ¿cómo se mide el nivel de creatividad? Una cosa, por ejemplo, en el caso de la Convención 2005, que habla de industrias culturales, una forma de medir el éxito de un determinado proyecto dentro de una industria cultural es, supongamos, se hace el Festival de Tango en Buenos Aires. Entonces, ¿para qué sirve medir qué éxito tuvo el Festival de Tango que lo hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, es un éxito de gestión si fue mucha gente. Entonces, un indicador sería la cantidad de gente que fue al Festival de Tango para ver cuán exitosa fue esa propuesta del gobierno de la ciudad. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque contamos a las personas y listo. Ahora, porque es algo concreto. Pero, ¿cómo medimos el nivel de creatividad? La educación también puede medirse de distintas maneras, pero también es difícil buscar cuáles son las variables para las cuales se van a buscar indicadores, ¿no? Dentro del campo de la educación. En el patrimonio inmaterial es especialmente difícil aplicar indicadores. Hay muchos esfuerzos de UNESCO esto lo digo más allá de Japón, no es un problema de Japón, es un problema del sistema de Naciones Unidas, que hay como una tendencia, y que tiene que ver con el desarrollo también, una tendencia a extrapolar las lógicas de la economía es la ciencia que hegemoniza el campo del desarrollo, el PCI está muy vinculado con el desarrollo, entonces también hay como una insistencia entre esas lógicas de la economía al campo de la cultura, pero es muy difícil de salir del atolladero, ¿no?
porque es difícil medir la creatividad, es difícil medir la identidad, es difícil medir el sentido de pertenencia, entonces hacerlo números, me refiero, ¿no? No sé si responde la pregunta, pero no, esto sería un tema, yo no lo leí en la bibliografía sobre Japón, no quiere decir que no pueda existir algún material que trate específicamente el tema. Leí bastante y eso no lo encontré, pero sí leí este tema en relación con el sistema de Naciones Unidas y específicamente de UNESCO. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Bien. Bueno, igual, bueno, va a haber otras oportunidades. Sí, muchas gracias, señala. Bien, eh, nos queda tiempo para una pregunta más. No sé si quién quiere intervenir, alguien que tenga alguna curiosidad o comentarios. Bien. Bueno, supongo se va a integrar en el próximo encuentro con la presentación de Gabriela sobre propiedad intelectual también, ¿no? Pero, y bueno, tiene que ver con esto de las industrias culturales, ¿no? El uso comercial y los problemas que genera, ¿no? O sea, este debate entre la antropología y quizá otras áreas o Sí, bueno, las ciencias jurídicas, ¿no? Respecto de estos aspectos. Porque me pareció muy interesante esto de decir, ¿no? De defender a las comunidades y sus creaciones culturales y que eso también, el reconocimiento de esos bienes culturales comunitarios sirven para hacer valer otros derechos, ¿no? Primero la visibilización, eso es muy importante y creo que es el interés principal de la antropología, ¿no? En cambio, por ahí en cuanto a aspectos jurídicos es cuando quizá entran las cuestiones comerciales en juego y esto del el uso de ciertas expresiones, por ejemplo, ¿no? Y ahora se registra jurídicamente, ¿no? Como propiedad muchos tipos de expresiones y entra en conflicto. Bueno, no sé sí, si... hay un ejemplo interesante, no es de Japón, es de Argentina, pero el que mencioné así muy al pasar de la artesanía textil, lo que suele ocurrir es que a veces, bueno, a veces roban los diseños. También eso es muy común en África, ¿no? Hubo muchos casos de robo de diseños en piezas textiles de comunidades africanas. Pero acá, por ejemplo, hay el caso de las randeras de Tucumán, no sé si conocen, que es una técnica textil muy preciosa, no es parecida al ñandutí de Paraguay, pero un poquito distinta. Es como como si fuera una matriz de hilos sobre la cual se hacen bordados, ¿no? Muy precioso, muy delicado el trabajo. Y las randeras le llevan muchísimo tiempo hacer esos trabajos, ¿no? Muchísimo, pero meses. Lo que a veces pasa es que van de muchos, también locales, pero también de Buenos Aires, diseñadores y de afuera, a buscar los diseños de las banderas. Compran, no el diseño, sino directamente las piezas, las compran y las ponen en sus propios, por ejemplo, en un vestido. A la bandera le pagaron 100 pesos y ellos venden el vestido a $5.000 o $10.000, no sé. Son, las proporciones son impresionantes, las desproporciones son impresionantes. Y eso suele ocurrir mucho. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque Argentina no tiene una legislación buena para proteger ni al artesano o a la artesana, ni tampoco al producto. Entonces, estas situaciones nadie se entera qué pasa, no se puede hacer la denuncia porque no hay ley. Entonces, estos vacíos legales son muy serios para las comunidades. Y por culpa de que le pagan tan poco, las randeras, en este caso las randeras, pero pasa con muchos otros artesanos, tienen que dedicarse a hacer otros trabajos. No se pueden dedicar enteramente a hacer su producción artesanal, porque necesitan vivir. Entonces, bueno, en lugar de aprovecharse un saber, una técnica tan importante, y importante también para la identidad del grupo,
así se van perdiendo también estas técnicas tradicionales. Sí, técnicas tradicionales, ¿no? Claro, claro. Japón supo Incluso, protegerla, nosotros no. claro, sí, sí, no, incluso se me ocurre, ¿no? Uno se imagina después que el que tiene la patente sobre eso, después hasta incluso al que le da origen, le impide por ahí seguir utilizando Es el que es mismo así, patrón, ¿no? sí, ha pasado Llevarle que el cuando patrón de ese modo, ¿no? Es pasa mucho en terrible. los laboratorios. En Argentina hay un caso interesante con Ah, que las es medicinas. sí, pero con la stevia. Ah, sí, sí, sí. Y que, bueno, también está involucrado, bueno, Japón, Estados Unidos, Laboratorios. este, que era un saber tradicional, cómo obtener la stevia de la planta, y se patentó, la patentaron empresas, corporaciones. Y después los grupos locales no podían más hacer este proceso de Sí, las sí, plantas sí. para obtener la stevia, y además ahora, además de eso, se están sacando al mercado material como productos sintéticos, artificiales, que copian a la stevia que de la naturaleza, y eso todavía genera más perjuicio, porque ya se puede obtener de manera industrializada y masiva, ¿no? Es terrible lo que pasa en ese sentido. Bien. Miriam, Bueno, Marian, acá hay una, ah, perdón, acá hay una pues pregunta, en realidad adelante. La sí, última, sí, así la última. se Dice, te muchas ocurre. gracias, interesante la perspectiva de antropologización de la sociología, lo contrario se ha dado en Bolivia. Puede ser. La antropologización de la sociología, sí, interesante. Estaría bueno conocer más del tema. Y sí, Bolivia he trabajado con antropólogos bolivianos y es interesante porque realmente ellos tienen también realidades distintas y no me extraña que haya habido una antropologización de la sociología también. En Perú, en algún caso, también puede pasar algo parecido, pero tendríamos que tener más diálogo sobre estos temas con los colegas de Latinoamérica, ¿no? Bueno, bueno, muy bien, Gracias. ya que estamos sobre la hora. Muchas gracias a todos. Eh, creo que, bueno, un campo muy interesante y hoy descubrimos también el aporte de Japón, de algún modo, ¿no? A esclarecer estos aspectos, a ser pionero en algunas cuestiones, ¿no? Que avanzan en la protección por ahí de del patrimonio cultural. Así que, bueno, cerramos la reunión del día de hoy. Los invitamos para el próximo jueves a la misma hora, continuando las distintas facetas, aspectos de lo jurídico en el desarrollo japonés también. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, María. Gracias a ustedes.